Así veo las cosas. Vamos a hablar de cómo el arte influye en nuestras vidas y cómo hay ciertas figuras que no conocimos que nos tocan ahora mismo. La historia va más o menos así. Había una vez un pintor mexicano llamado Diego Rivera, un gran pintor, conocido por sus murales no solo en México, sino también en Europa y en los Estados Unidos. Y una vez, una adolescente, casi niña, se le acerca a Diego Rivera, quien estaba en uno de estos entablados para pintar sus murales, y le pide a Diego Rivera que vea una de sus pinturas. Esa niña, esa adolescente, se llamaba Frida Kahlo. Y Frida Kahlo, décadas después, tras la muerte de Diego Rivera y de Frida Kahlo, eh, se ha vendido uno de sus cuadros llamado El Sueño y se vendió en 54 millones de dólares, más que cualquier pintura o cuadro de una mujer en todo el mundo. 54 millones de dólares. Y la historia de Frida Kahlo es apasionante. Desde niños la conocemos en México. He tenido la oportunidad de ir varias veces a la Casa Azul para conocer cómo vivía Frida Kahlo y es maravilloso porque uno ve a la Frida artista, a la Frida que pintaba, ve las pinturas que ella utilizaba para sus cuadros, la cama donde ella estaba, donde pasó meses, más que meses, años, después de un terrible accidente en un tranvía. Y ahora de pronto en México hay la oportunidad de conocer no la Casa Azul, sino la Casa Roja. ¿Qué es la Casa Roja? Nuestra corresponsal Lupita Andrade se encuentra en la Ciudad de México, la acaba de visitar y nos parece fascinante esta historia. Lupita, qué bueno que estás aquí con nosotros. Un placer, Jorge, pues justamente platicar de cosas de orgullo aquí en México. Claro. Cuéntame, a ver, todos conocemos o muchos conocemos la Casa Azul, pero ¿qué es la Casa Roja? La Casa Roja es un espacio que su sobrina nieta Mara Romeo de Anda le quiso dar a los mexicanos. Esta casa, Jorge, perteneció a la familia por más de 100 años y ahora, justamente para celebrar también pues este récord que rompió su tía, abrió la Casa Roja, donde justamente aquí vamos a conocer a la Frida humana, a la Frida que lloraba, no a la Frida pintora que, como tú dices, era la que estaba en la Casa Azul, que podemos ver sus pinturas. Aquí podemos ver las cartas que ella le escribía a su hermana, donde le decía pues cada rato todo lo que sufrió por Diego, cada vez que le engañaba, porque pues ya ven que se conoce que Diego pues la hizo sufrir mucho. Y ahí conocemos en esa casa el por qué ella pintaba así, de forma desgarradora, siempre con calaveras, con tristeza. Y aquí vamos a conocer muchas de sus cosas, inclusive también posiblemente ahí hay un mural, que es el único mural que ella pintó en la cocina, porque como saben, Diego Rivera era el muralista y ella solamente hacía pinturas. Entonces aquí van a poder descubrir una casa maravillosa y a la Frida humana. Qué maravilla. O sea, estamos hablando de un mural de Frida Kahlo en una cocina. Exacto, bueno, el primero y el único que Claro, yo ahorita no la conozco gente ningún tiene mural de ella. apenas. Ninguno. O sea, si tú vas a la cocina, Jorge, de hecho, parte de la experiencia, que pues estaría muy bien que vinieran a conocerla, parte de la experiencia, entras a la cocina y empieza a oler a café, pero a limón, es parte de la experiencia y justamente en una de las paredes de la cocina Ujú. está un mural de limones que justamente pues ella pintó, porque de ella murales pues no se conoce ninguno más que en la casa de sus papás, que decía el mesón de los gorriones porque justamente era donde se reunía la familia. Ahora, la Casa Roja ya se puede visitar en la Ciudad de México. Exacto, sí, tiene apenas unos 2 meses que su sobrina lo abrió al público y quiere eso ella, que vayan a conocerla porque es algo totalmente diferente a la Casa Azul. ¿Qué aprendiste de Frida Kahlo? Porque todos, desde niños, Lupita, sabemos de Frida Kahlo, de Ujú, la tormentosa relación que tuvo con Diego Rivera, del terrible accidente con un tranvía en que casi ujú. muere. Pero ¿qué aprendiste ahora de esa Frida Kahlo después de ir a la Casa Roja? Aprendí, ¿sabes? Mucha gente piensa que Frida aprendió a pintar y tenía mucha influencia de Diego, que fue su esposo, pero, ¿sabes? Algo es que su papá fue el primer fotógrafo de Porfirio Díaz y también él era pintor. Entonces, todo esto que ella adquirió, aprendí mucho ahí de su familia, que también ustedes van a poder, hay una sala especial en honor al papá de Frida Kahlo, que imagínate.
es, que es el primer fotógrafo de Porfirio Díaz, o sea, estos edificios impresionantes que están en México gracias a ese presidente. Una de las cosas que me llama la atención es como tú dices perfectamente, este estilo tan claro de Frida Kahlo. El otro día estaba leyendo algo sobre Ujú. ella, que en una entrevista le decían, bueno, Frida, tú lo que haces es surrealismo, unir un poco la realidad con los sueños. Y ella Ujú. respondía inmediatamente, no, yo no hago surrealismo, lo único que hago es pintar mi vida. Y es impresionante porque cuando uno ve una de las pinturas de Frida Kahlo, sientes como ella sentía. Y esa comunicación me parece maravillosa. Exacto, y en esta casa está todo, de verdad, Jorge, desde un respirador donde ella justamente pintaba, el Ujú. refugio, la cocina, su ropa, pero sobre todo esas cartas que le escribía a su hermana y donde tú puedes ver, como dices, el que pintaba lo que reflejaba su dolor, porque realmente ella, aparte del accidente en el tranvía, sufrió muchísimo debido a Diego. Las cartas, ¿pudiste leer? ¿Cómo se leen las cartas? Supongo, obviamente uno no las puede manipular, pero ¿cómo se leen? Hay una parte especial en el sótano donde están colgadas las cartas y justamente ahí ella escribe y le decía, hermana Cristina, querida, pues es ahora Diego me hizo esto, pero papá, justo lo reflejo en las pinturas. Hay una carta para Cristina, su hermana, Ujú. donde dice, em, no puedo yo darte más que esta casa, porque después Frida, primero fue de Frida esa casa y se Sí. la vendió a su hermana, que eran los únicos pues sobrinos que ella tenía, y justo Mara, la que nos da el recorrido privado para nosotros, justamente ella dice, esta carta habla de mí cuando ella nació, entonces puedes ver hay muchas cosas que ella era muy nostálgica y aparte también muy chistosa, un pasaporte también cuando ella llegó a Nueva York acompañada de su hermana, porque en la historia decía que ella siempre viajaba sola y pues su hermana fue su mejor amiga. Entonces, pues esta casa, la sobrina nieta, la hizo en honor a su tía Cristina. Ahora que mencionas a la hermana, si mal no Ujú. recuerdo, y no sé si conozcas este detalle, pero creo que una de las cosas que más le dolió a Frida en la vida fue la supuesta infidelidad de Diego Rivera con su hermana, precisamente. Justo sí se lo pregunté, ¿No? nada más que Ok, off the record, sí, pero me dijo que justamente para la película esto fue ficción, que ah, no ya fue entiendo. Ok, real. perfecto. Tuvieron que como que hacerlo y todo, porque justo en ninguna de las cartas, si tú vas a conocer esa casa, justamente es un amor muy marcado de Frida hacia su hermana Cristina. O sea, en ningún momento tú pensarías que sí llegó a engañarlo como lo vimos en la película. Ok, y entonces uno puede ir perfectamente en estos momentos a la Casa Roja. ¿Quiénes son los herederos o quiénes son la descendencia de Frida Kahlo? Frida, como muchos saben también por su historia, la película, ella no pudo tener hijos, tuvo uno nada más y lo perdió. Entonces, para ella, sus sobrinos lo eran todo. De sus hermanos eran 5 y solamente su hermana Cristina tuvo sobrinos. Bueno, Frida tuvo solo 2 sobrinos y de ahí fue que, pues toda la herencia de Frida, imagínate, regalías, todo, pues fue heredado justamente a la sobrina nieta que se llama Mara y también a la bisnieta nieta, Sobrina, porque nieta. Ok, de acuerdo. sobrina nieta, ujú, que es Mara de Anda, y pues el recorrido nos lo dio tanto la sobrina nieta y su sobrina bisnieta, que son las dos que pues conservan el legado de Frida, y pues nos hablan de la emoción también justamente de ahorita de que se convirtió en el cuadro, pues El mayor sueño. subastado de 54 millones de una mujer. Me parece maravilloso. Lupita, gracias por esta presentación. Me muero de ganas de ver el reportaje, así que vamos a verlo y Ujú. gracias por este trabajo. Gracias. Gracias a ti, Jorge, y a todos. At $47 million. Anna, it's yours. Thank you very much indeed. Congratulations. Thank you. Congratulations. Well done. Entre aplausos, la artista mexicana Frida Kahlo volvió a hacer historia. El sueño rompió récords al venderse en Nueva York por 54.7 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara jamás subastada realizada por una mujer.
Está evaluada, ¿no? Es la primer mujer latinoamericana más, pues más cara de. Antes estaba Georgia O'Keeffe y luego Frida. Ahora le ganamos. Rebasamos, rebasamos Exacto. así que México. Pues la verdad, como decía ella, pues hay que vivir, ¿no? Pues imagínate, el cuadro que ella pintó y que vendió más caro fueron en $200, ¿no? Es como un abismo de. Pero sí, qué orgullo, la verdad. Sí, estamos muy orgullosas, muy felices, la verdad. We come to El Sueño La Cama, one of Frida Kahlo's most storied, poignant, and psychologically complex self-portraits, an evocative and spectral meditation on the cycle of life, death, and rebirth, appearing on the auction block for the very first time in 45 years. Así fue como su sobrina nieta Mara Romeo Calo y su sobrina bisnieta Mara de Anda celebraron la venta de esta obra de arte que permaneció en la colección privada de la familia por casi 50 años. Mi tía nunca hubiera imaginado el alcance de sus cuadros, pero creo que es muy importante. Yo creo que todo lo que está atrás del cuadro es lo que vende realmente, ¿me entiendes? Porque esta personalidad de Frida, el ser congruente, el pintar de esa forma, el además, pues, burlarte un poco también de la muerte de las calacas, porque creo que en muchas ocasiones estuvo al borde de muchas crisis, pero ella siempre decía: "Hay que salir adelante, y sí se puede, y sí lo vamos a hacer". Entonces, yo creo que este valor de ella es lo que hace que los cuadros, pues, alcancen estas cosas espectaculares, ¿no? Qué bueno que es reconocido, por eso tanto dinero, ¿no? Pero efectivamente no es que sea importante el dinero, sino el reconocimiento como artista y que traspasa esto para yo poderme sentir identificada con una mujer como lo que es Frida y que todas podemos ser una Frida. Entonces, lo más importante es, pues hay que sacar la Frida que todos llevamos dentro. Para devolver tanto de lo que Frida le ha dado a su sobrina nieta, decidió dar al público la casa donde vivió toda su vida y que permaneció a los Kahlo por más de 100 años. En exclusiva para Así veo las cosas, nos dio un recorrido para mostrarnos el verdadero refugio del artista. Y es roja porque es como el corazón, que es rojo, y esto precisamente es el corazón de la familia Kahlo. Aquí te vas a encontrar a la Frida humana, a la tía, a toda la familia Kahlo, las raíces justo de la familia. Aquí es donde realmente podías escuchar esas risas en la cocina que siempre empezaban. Ya sabes que en las cocinas de las casas, pues siempre empiezan las chorchas y te quedas a comer y todo esto es lo que vivía Frida aquí, ¿no? Cuando Frida y Diego se casan, y se van a San Francisco, los papás, mis bisabuelos, deciden que tienen que comprar a dónde vivir y compran esta casa en 1930. Después, en 32, muere mi bisabuela Matilde y le hereda la casa a las 4 hermanas. Frida decide un día comprarle su parte y se queda con la casa, y es cuando vive una temporada aquí, y después ya se la da a Cristina, porque como era la única que tenía hijos. La curaduría empieza en orden cronológico, ¿no? Aquí podemos ver, te presentamos al papá y a la mamá de Frida, cuándo se casaron, dónde vivían, porque primero vivieron en el centro de la ciudad y ya después, ¿no? Finalmente, bueno, en las 2 casas, ¿no? Y aquí hay desde fotografías originales de don Guillermo Kahlo, ¿no? La primer publicación que se hace como fotógrafo. O sea, acuérdate que él fue fotógrafo oficial de don Porfirio Díaz. Y aquí, por ejemplo, pues ves el árbol genealógico, que Guillermo Kahlo viene de Alemania, se casa con María Cerdeña, tiene 2 hijas, y con el nacimiento de Margarita se muere María Cerdeño, y entonces se casa con mi bisabuela Matilde, y con ella tiene 4 hijas hermosísimas, y de todas ellas, de las 6, la única que tiene descendencia es mi abuela, Cristina, que tiene a mi mamá Isolda y a mi tío Antonio. Y aquí ves unos juguetitos de ellos, por ejemplo, esto es muy bonita porque es una cosa que ella teje. Frida Kahlo lo teje a los 6 años. Esta vitrina es la vitrina de los sobrinos, ¿no? Los consentidos de Frida, bueno, mi abuela, su consentida, ¿no? Es la única niña, le decía la niña de mis ojos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un Diego Rivera, que es mi abuelita pintada por él,
y varias fotografías y sobre todo cartas, la correspondencia familiar que para nosotros es tan importante, porque de ahí que conocemos a una Frida mucho más sensible. Sobre todo mi abuela, que, pues, fue la inseparable de ella, ¿no? O sea, se llevaban 11 meses y para todo andaban juntas, eran cómplices, realmente hermanas, las mejores amigas. O sea, ahorita, después de esto vas a todavía poder comprobar más esa hermandad. Este sí es una sala y es un homenaje a mi bisabuelo, porque creo que se le ha hecho poco homenaje. Entonces, aquí podemos ver unas de sus cámaras, aquí también puedes ver los negativos, que en aquel entonces eran de vidrio, de 11 por 14. Aquí vemos otro, aquí se ve más claro. Aquí ves, por ejemplo, este es el negativo, este ya es la impresión, y aquí está la publicación, ¿no? O sea, están todos los pasos, todo el proceso. Aquí ves algunas de las fotografías que don Porfirio Díaz le manda hacer de algunos edificios emblemáticos de la Ciudad de México. Y aquí, por ejemplo, pues vemos esta charola, que es la primera charola que pinta. Es una charola de metal pintada al óleo, y con ella va y le dice a Diego que sí puede pintar, ¿no? Esta es una cocina muy acogedora, porque siempre que me levantaba, cuando me dormía en esta casa de mi abuela, pues siempre había esos olores, ¿no? De el café, como ahorita, no sé si detectan el olor. Entonces, pues muy agradable. Y les quiero decir que desde que yo era chica, pues yo me sentaba aquí y entonces veía estos murales maravillosos, que en realidad, pues yo me acuerdo de ellos desde chiquita. Se restauraron, la verdad, y luego ponen ahí el Mesón de los Gurriones, porque en realidad lo que querían decir era que era el Mesón de los Gorrones, porque todo el mundo llegaba aquí y en vez de, pues, se quedaban a comer sin invitación, pues, como los gorrones, ¿no? Entonces, pues, muy emblemática la cocina. Siempre a Frida le encantaba comer, era muy glotona. No, ella no guisaba, porque las que guisaban eran sus hermanas, desde mi bisabuela, Matilde, Adriana, todas, pero ella no. Ella, pues, con la pierna luego no le era tan fácil. Entonces, lo que sí es que era muy glotona, le encantaba toda la cocina mexicana, ¿no? Comer elotes era su predilección. Luego pasamos aquí Al comedor en donde vamos a tener una experiencia, ¿no? ¿te pasan? Para que a veces se pueden pasar. Durante aquellos años, Frida se mantuvo en contacto con la familia que amaba y extrañaba a través de numerosas cartas. Ella tenía el pelo muy chino y siempre se alaciaba, ¿no? Que creo que, pues, nunca se ve a Frida con el pelo chino, ¿no? Siempre se ve trenzado o alaciado. Entonces, bueno, ahí hay unas de las cosas que usaba Daba productos para laciarse el pelo. para alaciarse, y ahí está también su perfume, el Schiaparelli. Este sí es el cuarto de mi abuela. Y podemos ver, por ejemplo, esa Virgen maravillosa que se restauró, que es la Virgen de Guadalupe. Muy asiduas ellas a la Virgen de Guadalupe. Una carta donde le escribe Frida y diciéndole a Cristina que por qué no va y la acompaña en la operación, que porque sin ella, pues, no puede estar. Acá está la original también. Esta es parte de la colección de mi abuela, de todas las cosas, que le gustaban. Cristina era la otra mitad de la vida de Frida y así Aquí está, o sea, así le escribía, ¿no? O sea, básicamente es: Cristina, si tú no vienes conmigo a Nueva York, yo no me pego, ¿no? Y por eso es tan importante esa carta que está ahí, y le describe, ¿no? Que está en un cuarto en Nueva York, pues, que cuesta $12 la noche y que la cama es más dura que las piedras del Pedregal, ¿no? O sea, ahí es como lo que te digo de este humor, que no se le conoce a Frida, que únicamente a través de las cartas, ¿no? Pues, él empieza a sensibilizar cómo era de simpática. En esta vitrina estamos exponiendo que todo el mundo conoce o es del el dominio público que Frida había ido a su primera exposición en Nueva York sola. Y aquí desmentimos porque, otra vez, ¿no? Cristina estaba siempre pegada a Frida, ahora sí que, pues, era su otra mitad. Y está Aquí está el manifiesto. acto migratorio, a donde las dos se van por barco y entran a Estados Unidos, y están las entradas del Altos Cal.
por ejemplo, iban a algún pueblito o algo y ella iba recogiendo piedritas y luego las ensamblaba y hacía sus collares. Aquí, por ejemplo, tenemos este muy lindo que aparece ella aquí en esta fotografía. Y bueno, parte otra vez de su, digamos, tocador, ¿no? Su polvera, otra polvera, su lápiz labial, en fin, como que puras cosas íntimas que a mí me parecen muy interesantes pues, poder ver, ¿no? Y compartir y que lo sientas, que realmente lo sientas, ¿no? Parte de su vestuario, aquí también tenemos ¿no? Que son chaquiritas y aquí está la foto de Frida usándola, ¿no? Wow. Y ahora sí, vamos al mundo, al refugio de Frida. Perfecto, vamos a su refugio. Aquí está su respirador, sus pinturas, su lámpara, ¿no? Su radio y parte de sus colecciones, porque ella saben que cada vez que iba a San Francisco y viajaba, le encantaban las cosas, chinas, Chinas. ¿no? Ir al barrio chino. Ir al barrio chino, porque ella decía que los mexicanos nos parecíamos a los chinos porque éramos muy coloridos, bueno, somos muy coloridos, y que si te fijabas, pues finalmente sí teníamos algo en común. Y le encantaba ir, ella decía que era lo que más se identificaba de Estados Unidos era el barrio chino, ¿no? Tenemos aquí parte de su colección también, de sus escarabajos y de sus, ¿cómo se llama? Sus mariposas, lo que le gustaba Pero ver a través del microscopio. Estas cartas son las que iban y venían de Nueva York. Aquí está otra vez mi mamá. Pero bueno, los besos que se mandaban, ¿no? Entre ellas, esos besos color carmesí, que son muy representativos de ella. Aquí también puedes ver a mi mamá y a mi abuela, Cristina. justo terminamos con una carta que me parece que es muy importante porque es el día que mi mamá nació. Y es el 8 de septiembre de 1953 y dice, ¿no? Hizo de mi corazón, niña madre, fuente frutas, tú sabes cuánto te quiero. Ahora más porque habiéndote regalado, me das a tu niña. Y así tengo dos amores, los mismos que yo quiero tener vivos en mi vientre hace muchos años. Pronto te veré, ya estás en tu casa, tengo una ilusión de conocer a tu niña como solamente tú puedes saberlo. Te adoro hasta el cielo de la calle, Frito. Y esta última sala, Mara, cuenta. Pues esta sala se divide en dos. Aquí vemos a la Frida maestra. Todos estos son los fridos, son pinturas de ellos, como podrás ver. Aquí del otro lado están las credenciales de ella, de la Esmeralda, de cuando dio ¿cómo se llama? Clases. Y luego, pues tenemos esta última pared, que es de la dueña de esta casa, mi abuela, que aquí, como ves, está aguayo y lleno de las personas que venían por sus despensas. Aquí está, ayudamos a las madres para sus hijos sin amparo, esa era la frase que tenía mi abuela. Y aquí están, haz de cuenta, los vales que se daban, allá están las credenciales. Y yo creo que es muy importante decirle a la gente que también Cristina tuvo Un legado muy importante. pues más bien hizo algo, ¿no? Para México y para las madres solteras. A mí me gustaría agregar que en esta sala se hacen dos tributos. Por supuesto, Cristina con la ayuda, y a mi abuela, que fue la que finalmente guarda todo, a Isolda, que aquí tenemos a Isolda pintada por uno de los Fridos, ¿no? Pero a mi abuela Pintada por Frida. ese es el balcón justamente de esta casa, y es la parte de atrás, ¿no? Es donde está el letrero que dice Museo Casa Caló. Entonces, pues, para que después nos tomemos una foto, ¿no? En el verdadero. ¡Guau! Es súper eso del otro lado y ese es mi abuelita compi. Terminamos nuestro recorrido, pero sí los queremos invitar a que conozcan a esta Frida, a la Frida humana, a la Frida que lloraba, que reía, que cantaba, a la Frida como tú, como yo, como todos, y que se queden con un cachito más de esta maravillosa familia. Muchas gracias.